Buenas tardes, bienvenidos al aula de narrativas del Centro Cultural La Nau. Hoy tenemos el placer, el gusto de contar con nosotros, con la escritora Laura Fernández. Vamos a hablar de esta novela. La señora Potter no es exactamente Santa Claus. El mail que envié era Laura Fernández con la señora Potter en La Nau. Pues esto es lo que vamos a hablar hoy. Antes de iniciar el diálogo, que queremos dialogar sobre la novela, sobre la manera de entender la literatura, sobre libros. Antes, unas breves palabras para presentar a Laura Fernández. Es escritora, es periodista, crítica cultural y autora. No es esta, desde luego, su primera novela. Lleva ya tiempo escribiendo sus novelas Bienvenidos a Welcome, que podría ser Welcome a Bienvenidos, Bienvenidos. Sí. De 2008, Gwendolyn, Kramer, 2011, La chica zombie, El show de Grossman, Connerland, y en todas las notas bibliográficas que yo he encontrado pone que uno de sus grandes referentes es Philip K. Dick, o que tiene muchos libros de Philip K. Dick. Deben ser las dos cosas a la vez, ¿no? Esta novela, La señora Potter no es exactamente Santa Claus, pues la verdad es que el que la haya leído sabe de lo que hablo. El que no la haya leído se quedará muy, muy sorprendido desde las primeras líneas, desde que empiece a leer el primer capítulo. Para mí fue una sorpresa, a pesar de que me había leído ya algún artículo, pues la verdad es que no daba crédito. Oye, a lo que veían mis ojos no daba crédito. Me resulta difícil resumirla. También sería un poco pretencioso teniendo aquí a su autora. Creo que voy a hablar muy a lo subjetivo. Para mí ha sido una sorpresa. Para mí las primeras líneas, metiéndome con los personajes, dice, ¿de qué demonios me está hablando? y al final ha sido una lectura también que uno encuentra muchos referentes literarios, muchos referentes culturales que no sabe si son ciertos, ahora lo veremos, o son cosas que uno ha pensado. Es una novela muy divertida, es una novela también con un fondo melancólico. Se ha dicho, es una novela que Laura Fernández viene de hacer muchas presentaciones. Esta es de nuevo una presentación más. Vamos a volver a la novela. Yo sé que Laura Fernández, como periodista, ha entrevistado a muchos escritores, grandísimos escritores, de los que admiramos. Yo también siento admiración por alguien que ha podido escribir esto y le pido un poco de condescendencia en ese sentido, porque si ella habla esto de lo que le gusta entrevistar a los escritores. Yo a veces pues voy con cuidado con las preguntas que hacer. No voy a preguntar si es autobiográfica, esa pregunta no la voy a hacer, ¿no? Esa la eliminamos, porque un mundo tan loco aquí dice, ¿es autobiográfica? Pero la puedo contestar si quieres, sí. Así que cualquier obra de cualquier escritor, yo creo que toda literatura es literatura del yo. Lo que pasa es que cuanto más te ocultas, en el fondo más cuentas. O sea, hay muchas más cosas de mi vida ahí dentro, pero muy, muy deformadas, que seguramente las que habría si yo contase mi vida directamente. O sea, lo que pasa es que hay infinidad de capas por delante, ¿no? Pero no hay el hecho en sí, seguramente no está, el hecho concreto, pero está lo que he sentido, ¿no? Lo que está encarnado en otro personaje o en otro o de otra forma, pero todo lo que los personajes sienten lo he sentido yo alguna vez. Todos, además, hay más de 100, pues todos, cada uno de ellos tiene un trocito de mí, de algo que he sentido en algún momento de mi vida. Al final es caleidoscopio en ese sentido. Empezamos fuerte, ¿no? Es autobiográfica la novela. La novela local. Y podemos empezar también un poco por el principio. Si tuviésemos que contar resumidamente la novela, que diríamos es
señor que vende casas. Es decir, es un pueblo en que están todos un poco desquiciados. A veces... Bueno, es un pueblo, yo diría que es un pueblo maldito por una ficción, maldito y a la vez bendito, bendecido por una ficción y a la vez maldito por esa misma ficción, porque cuando alguien te encierra dentro de algo y considera a ti algo en concreto, de repente tú no te puedes mover. Y el pueblo de Kimberly Clark Weymouth está encerrado en la novela de la señora Potter, no es exactamente Santa Claus, que escribe un personaje que pasa por ese pueblo y de repente todo lo que ha sido hasta ese momento el pueblo desaparece para ser únicamente lo que hay dentro de la novela. Entonces el pueblo y todo lo que hay dentro del pueblo, hasta el último coche podríamos decir, pero sobre todo la gente que hay dentro del pueblo, los perros incluso que hay dentro del pueblo, se debate entre lo que los demás creen que es y lo que es en realidad. Y ahí entra toda la paranoia de los personajes siendo detectives, buscando, o sea, apuntando todo de los vecinos y queriendo tenerlo todo controlado, porque si ellos no se pueden mover, los demás tampoco, ¿no? Hay una idea de la permanencia y de la lucha contra aquello que permanece. O sea, en realidad es una novela sobre el cambio, sobre no tenerle miedo a cambiar y hacer todo lo que puede ser. Y al hecho de que, como dice Pynchon, hay una cita al principio de la novela de la subasta del 1249 de Pynchon, que dice que todos somos una sala llena de gente, y en la novela la propia ciudad es una sala llena de gente literalmente, pero luego cada personaje tiene dentro de sí mismo algo. Y luego la trama en sí es que algo tiene que detonar para que la ciudad de repente se levante, y es que aquello de lo que ha vivido siempre va a desaparecer, que es la tienda de recuerdos de la señora Potter, que es este personaje que ha convertido el pueblo en algo importante, pero a la vez lo ha condenado a ser solo eso. Esa tienda va a cerrar y el personaje va a huir y se está intentando vender una casa, que es la casa de este personaje, y este personaje va a cambiar de origen, digamos, a vivir a otro lugar donde siempre hace sol y es todo lo contrario, y ese es el detonante. Pero bueno, pequeño resumen, ¿no? En medio de todo, con todo lo que más, bueno, aparte de los Benson, que siempre es como... Y luego y los Benson. Llegaremos a los Benson. Una de las cosas que llama la atención inmediatamente en la primera página ya es, como decía antes, el lenguaje. El lenguaje que es inventado, nadie habla así como se habla en este libro, pero a la vez reconocible, porque todo el mundo dice, uy, este lenguaje yo lo he escuchado en películas o en otras novelas. Los personajes dicen, pues esto, qué diablos, maldita sea, por todos los demonios, ajá, jajaja, y todo, esto, claro, nos lleva, no tenemos contexto, no sabemos nada de lo físico de los personajes, pero sabemos que no es un pueblo de aquí de Valencia, ni es un pueblo que es un pueblo que está más lejos y seguramente en un mundo anglosajón, ¿no? ¿Qué podemos decir también de los nombres? Los nombres lo mismo. O sea, está todo en mi cabeza, en realidad no existe ni siquiera en América. Esto no existe en ningún sitio. Porque es una mezcla de lecturas. O sea, desde la propia lengua, como tú bien has dicho, Cristina, la lengua es una lengua ficticia también. O sea, nada dentro del libro es real, ni siquiera la manera en que está escrito. Pero es una lengua que está inventada para nosotros los lectores. No hablamos, solo los lectores reconocemos esta lengua como propia. Y es una lengua de traducción, no solo únicamente anglosajona, pero sobre todo anglosajona. Pero a mí me parece preciosa la lengua de traducción. Yo soy muy fan de ciertos traductores. A veces leo libros de traductores sin que me importe el argumento, solo porque lo ha traducido alguien, porque los admiro igual que admiro a los escritores. Esto es algo que me he dado cuenta, de tanto hablar del libro, me he dado cuenta que lo hago de forma inconsciente, pero soy así porque al final mi lengua, mi español es el español traducido. Porque para mí entrar en la ficción es entrar en ese también que el idioma esté de alguna forma como encantado, entre comillas, ¿no? O sea, no únicamente el mundo que inventas tiene que estar de alguna forma fuera del mundo, porque al final para mí un libro es un objeto mágico que no tiene por qué reproducir la realidad, sino lo que sentimos ante la realidad. Y creo que es lo que intento hacer todo el tiempo. No es intentar copiar la realidad, al final la realidad también no deja de ser una convención, en el fondo es un Kimberly Clark, que es algo que se nos ha preestablecido, se nos ha impuesto de una forma concreta,
Y hubo un librero en todo este tiempo que llevo hablando del libro por España que me dijo, el libro respira anti-autoritarismo en todos los sentidos, en la forma en que está escrito, la propia lengua quiere escaparse de la lengua, los signos de puntuación no se utilizan para cerrarla sino para abrirla, para ofrecer distintos grados de lectura dentro del libro. Y es verdad, o sea, hay una idea de que nada tiene que ser, nada es definitivo, es decir, cada uno de nosotros, pero también la propia lengua tiene que ser algo vivo. Hay mucha, en el mismo juego de escribir un libro en español como si el lenguaje fuese como si lo estuviese traduciendo a la vez. Hay mucho juego también con las palabras, hay bastantes neologismos en el libro, todos en cursiva, hay mucha cursiva, pero hay algunas cursivas que son palabras que no existen y que están ahí porque también te lo permite el hecho de estar jugando. O sea, para mí las palabras en el libro son tan importantes como los personajes o la trama. O sea, yo las veo como edificios gigantes y me veo ahí en medio y las tengo que utilizar bien. O sea, para mí merecen un respeto y las quiero mucho. O sea, hay palabras que me gustan mucho y ahora has visto que se repiten mucho y hay otras que me gustan menos y no salen para nada. Y no sé, hay una serie de juego conmigo misma que hace que yo misma esté dentro del mundo porque también la lengua me ayuda a que esté dentro. Y los nombres de los personajes en realidad son nombres un poco como las fichas de Lego casi, ¿no? Tienes una verde, otra amarilla, tal, las juntas y tienes algo. Yo creo que los nombres anglosajones lo permiten mucho más, sobre todo permiten los diminutivos, permiten que se acorten, permiten que se digan de otra forma y en muchos casos para mí los encuentro bastante más sugerentes. Y luego me interesaba mucho en una novela donde nada es exactamente nada, que no hubiera exactamente hombres y mujeres, sino que todos tengan a la vez un nombre masculino y femenino y en función del momento en el que estén se sientan más una cosa que otra. Y luego en medio de todas las referencias ya verás que hay casi todos los nombres vienen de algún lugar. Porque, o sea, yo no me invento nada, toda esta gente que hay aquí. Yo he abierto libros y he sacado los nombres de esos libros. Hay personajes que el nombre está intacto, como el de Stampy McPhail, que es un libro de Carson McCullers, el nombre es intacto de ese libro. El nombre de Bill Pelcher y Randall Pelcher, los padre e hijo protagonistas, también es intacto de la película Gremlin. Está Nathaniel West, que es un escritor de la generación perdida, y su mujer, Eileen McKinney, que murieron en un accidente de coche cuando iban al entierro de Fitzgerald. Y están los dos ahí también. No sé, en el fondo, cuando empiezas a jugar con la ficción y la realidad de esta forma, personajes de ficción que han existido los vuelves como a reencarnar, o sea, te metes dentro otra vez y dices, vale, ahora este personaje con este mismo nombre va a tener esta vida porque yo decido que lo hace más. Me gusta mucho que ya estén en algún otro lugar, ¿no? Como darle otra vida a un personaje que alguien ha creado o que existió en algún momento. Me hace mucha ilusión que esté Nathaniel West en el libro porque es un autor que yo admiro muchísimo y creo que no está nada leído. Miss Lonely Hearts es un libro que recomiendo mucho, es muy divertido. Y creo que para mí es el eslabón perdido entre la generación perdida y los postmodernos americanos, que son los que me gustan. Y bueno, en el libro representa el personaje libre, que va en patines y no tiene pasado ni futuro y que hace lo que quiere. Y que el protagonista mira. Y eso es muy atrevido. Me admiro mucho a Nathaniel West, pero mira de qué manera está escrito. Pero eso es como estamos en la universidad, yo también una de las cosas que pensaba es que este libro, seguramente tu literatura daría para una tesis doctoral, porque como todos o casi todos los libros tienen niveles de lectura y aquí hay muchas, digamos, muchas semillas que están dejadas, para el que sabe, es decir, para el que entiende este guiño. Hay muchas referencias a la literatura que te gusta. Si esto es, que decía, no es no está si está ambientado o no está ambientado en España, la literatura que tienes no tampoco parece que sea española, ¿no? No. Y yo lo que digo es de dónde sale, es decir, ¿cuál es la formación que te ha llevado a esto, a escribir un libro así? Bueno, todos mis libros son así. Eso es algo que me preguntan bastante. ¿Este libro has hecho lo de las mayúsculas y tal? Y digo, no, esto es así desde el principio. Lo que pasa es que he ido añadiendo cosas a medida que yo también voy leyendo más. En realidad lo que hago es ir sumando
más recursos que me gustan, igual que cazo personajes, cazo recursos que me gustan. Mi formación es básicamente de traducción, claramente desde niña. Sobre todo al inicio, el primer autor que podría decir mi padre escritor sería Stephen King. Es el autor que más libros he leído aún hoy, y que no solo me hizo amar la literatura de una forma que era casi experiencial. Tú estás leyendo, cuando tienes 13 o 14 años y lees Stephen King, tienes la sensación de que te está pasando lo que lees. Escribe de una forma tan cristalina que estás dentro. Sobre todo en las novelas de los 80 a los 90, ahora son un poco más manufacturadas, pero antes eran como muy vivas. Sino que no solo estás dentro de la historia, sino que te hace sentir que es fácil. Piensas, yo también lo puedo hacer. Y eso es, bueno, eso está ahí desde el principio. Y no sé si por eso, en el fondo Stephen King se inventó Derry para hablar de Bangor, de su ciudad. Al final, cuando uno inventa un pueblo que se parece a lo que él tiene la sensación que ha sido su comunidad, está construyendo un mundo, aunque sea un mundo en su caso muy parecido al real. Pero en el fondo él piensa, yo tengo una percepción del mundo que no es la real y no quiero estar atado a la realidad, ¿no? Entonces inventa eso, puede meter vampiros, puede meter lo que quiera, porque ya está diciendo es DR, no existe DR. Entonces yo creo que esa semilla estaba ahí desde el principio y luego para mí la gran semilla, que no lo parece, pero está ahí también desde el principio a nivel de ambiciones, Kafka. Yo la primera vez que leía Kafka pensé, este hombre va a ser moderno hasta el fin de los tiempos porque no sitúa nada, no hay contexto social, no hay contexto político, no hay tiempo, no hay ciudad, no hay nada. Solo hay un castillo o hay un proceso o hay una habitación donde tú te has convertido en una cucaracha y entonces está hablando del ser humano, de lo que sientes del ser humano ante el mundo y da igual el contexto. Entonces yo pensé, cuando leía Kafka, pensé, ¿por qué no todos los escritores lo hacen esto? Porque claro, al final, si quieres pervivir, digamos, o ser universal, es mucho mejor tomar un contexto reconocible para todos en cualquier momento histórico para hablar de lo que sientes como ser humano. Y también yo creo que viene de un hándicap de no conocer del todo la realidad o tener una parte parcial de ella, ¿no? Yo creo que Kafka también, con la vida tan pequeña que tenía y tan asfixiada como estaba por sus padres y por el trabajo y todo, pues al final hablaba de cosas que solo, ponerse a explicar cómo era la Praga del momento a lo mejor hubiera supuesto un trabajo que no quería hacer, que es lo que me pasa a mí un poco. Y luego leí me gusta mucho John Fante y me gusta mucho la literatura de escritores americanos hijos de inmigrantes, que no tenían nada detrás y que yo he identificado con el tiempo que tengo relación con eso porque mi familia como inmigrante mi familia es del resto de España, pero se fueron a Barcelona, a Terrassa, a trabajar y a vivir. Mi padre es andaluz, mi madre es extremeña y también estaba en un lugar sin pasado, yo no tenía abuelos, no tenía nada, entonces yo me sentía mucho más identificada con las historias que contaban estos escritores americanos y con las que se explicaban aquí, que muchas veces eran sagas familiares o muy centradas en momentos históricos españoles que a mí no me llamaban tanto. O sea, hay un punto de la necesidad de automitificación que los americanos me dieron pero en bandeja. Y dijeron, ahí va. Y entonces luego todo el cine de los 80 y los 90 es verdad que también era muy atractivo y te hacía sentir como en casa. O sea, yo veía esas películas pues desde los propios Gremlins o más allá de la cosa de los bichos que se comen gente, pero la idea de la familia, ¿no? de la Navidad o de todo era mucho más real que la que teníamos, por lo menos en mi casa, ¿no? Que no era una familia de 3 personas y el lugar donde no nevaba en Navidad y bueno, ese tipo, pensaba, wow, si quieres aspirar a algo, me encantaría aspirar a eso. Entonces hay una mezcla entre, como diría Cernuda, deseo y realidad todo el tiempo ahí, que yo creo que fue sentando las bases, ya que me pongo a crear otro mundo que no sea en el que vivo, porque el que vivo ya lo vivo. O sea, voy a crear un mundo que sea el que yo he idealizado a través de la lectura y voy a instalarme ahí dentro, voy a crear personajes con los que he llegado hasta ahí. Luego soy muy lectora de literatura anglosajona de mediados del siglo XX, Stella Gibbons, Evelyn Waugh, muy de literatura absurda, me encanta, y he sido muy lectora de Boris Vian y del surrealismo también, y sobre todo el absurdo de lo posmoderno, John Barr, William Gary, Donald Barthelme, Thomas Pynchon, toda esta gente que juega también con la forma y el fondo. Y no sé, y al final es un
me he hecho juguetes. Cada vez que empiezo una novela es un juguete para mí, a todos los niveles. No, porque tomo y a la vez incorporo lo que estoy viviendo, aunque no lo parezca. Yo sé, o sea, por ejemplo, en la novela solo aparece un lugar real y está descrito porque en aquel momento estaba en ese lugar, estaba desayunando en un hotel de Arequipa, Perú, porque estaba en un Hay Festival, estaba desayunando y veía 2 volcanes delante de mí y está descrito tal cual lo que veía. Y entonces digo que estoy en un lugar que es Arequipa. Dentro de la novela hay eso porque yo estaba allí. O sea, como escribo una página al día, cuando puedo y lo consigo, tiene mucho de diario de ese día. Todo lo que me ha pasado ese día, más cómo funciona cómo está la historia de fondo, queda una especie de... Por eso la novela es tan barroca y pasan tantas cosas. Y yo cada día quería que pasaran cosas en la novela, ¿no? Porque me la quería pasar bien y cada página tenía que tener mucha... ¿Una página al día todos los días? Todos los días que podía. Muchos días. Muchos días. Muchos días y más había, ¿eh? O sea, en realidad había casi 200 páginas más de las que... ¿Corriges mucho? No, corrijo luego al final de todo. Yo avanzo sin... Lo que pasa es que sí que cuando veo que me bloqueo, cuando no me quiero sentar a escribir y rehuyo, cuando llevo más de una semana rehuyendo sentarme, digo, hay algo que va mal y cuando me dejé de divertir. Entonces voy hacia atrás, detecto el momento y borro todo sin dolor. O sea, lo borro. Si son 40 páginas, son 40. Y vuelvo al momento... Eso hace falta valor, ¿eh? Borrar 40 páginas. No, porque no si no me lo estoy pasando bien, el lector tampoco se va a pasar bien. Nadie lo quiere, yo no lo quería escribir, nadie lo quiere leer. Esto es así. A mí me gusta mucho también la sensación de que el escritor, en este caso, se lo permite todo. O sea, se concede a sí mismo libertad para que eso está en la... Es algo de los seres humanos que a veces nos coartamos nuestra propia libertad. Pues aquí el escritor se lo permite todo. A veces incluso, es decir, con los personajes, con el lenguaje, también las referencias. Una de las referencias también es el Ulises, ¿no? Que está también en el camino que hace Bill en el segundo capítulo, sí. Pero justo fue porque empecé a... Bueno, el Ulises lo he intentado leer, de hecho aún no lo he acabado. Lo he intentado leer en tantas ocasiones que en esta ocasión lo volví a empezar a leer justo cuando estaba en ese momento. Entonces ese día pues intenté sacando las miles de distancias que hay el Ulises y la señora Potter, pensé voy a hacer un paseo así en el que todo se le viene encima, ¿no? El personaje protagonista está intentando llegar al lugar al que quiere llegar y de repente el pueblo se le aparece y le va impidiendo, se le va cruzando en su camino, ¿no? Una manera de presentar el pueblo. Sobre todo el pueblo salió así. Yo no sabía ni que iba a hablar del pueblo ni nada, o sea, surgió en ese momento cuando vi que el pueblo se le echaba encima. Y pensé, wow, el pueblo tiene algo que está queriendo decir ahora mismo, va a haber algo ahí. Sí, lo que decía antes de la libertad, en realidad si uno coge una hoja, hace el experimento de escribir, por ejemplo, simplemente un diario, se da cuenta de cuántas limitaciones se pone. Es decir, cuántas limitaciones se pone, no lo va a leer nadie, lo voy a leer solo yo, pero aún así. Entonces es muy de agradecer esta libertad del creador y que uno la palpa, y esto me ha gustado mucho. Vamos a los personajes que alguna vez he leído, en alguna entrevista he leído que dices que están como en una bola de estas de Navidad que se sacude, que ya la ha sacudido y se han puesto todos en movimiento. Yo me imaginaba también que los tenías ahí, y los sueltas. Y en el momento que los sueltan empiezan todos a correr de una manera desenfrenada, o una bola de canicas que se ha caído y todos salen, los niños cuando los salen del colegio, o los perros cuando les quitan la cadena, y se han vuelto todos en ese pueblo como locos. Y estos personajes, Bill sería, porque tampoco sé si hay secundarios en esta novela. Ya, eso también era mi lucha, para que no hubiera un personaje. Tengo una sensación de jerarquía que no me gusta tampoco, entonces en realidad todos son principales y secundarios a la vez, y de hecho Bill se siente un personaje secundario en su vida y en la novela es protagonista. Es del que más se habla y en realidad es el que tiene la historia de fondo.
pero él, sin embargo, se siente un secundario. Para mí es el personaje más misterioso porque, de hecho, acabó la novela y yo no sabía quién era esa persona aún. O sea, para mí era una canción de The Cure toda la novela. No sabía quién era, te juro. O sea, es un hombre que lee biografías de ayudantes porque él se siente un ayudante que no ha podido ser un ayudante. Es decir, cuando tú tienes, claro, cuando tú tienes que ser protagonista, cuando tú naces, ¿no? Y tu madre, sí, tú, como madre cedes el protagonismo a la obra que has creado, que es tu hijo. Si la madre desaparece, sigue siendo la protagonista. Entonces, ¿qué eres tú? Se quedó en un limbo también. Igual que la madre está en un limbo toda la novela, él también lo está. Entonces él no toma ninguna decisión hasta que toma la decisión de irse, y en el momento que toma la primera decisión, como le pasa a la madre al volver, es cuando empieza a tener protagonismo y a tener una vida y un papel en su vida. Y antes no tenía absolutamente nada. O sea, la idea de que cada decisión que tomamos nos estrecha el camino y nos convierte en algo que ya no va a poder ser otra cosa, en el fondo es lo que nos hace únicos. Si no tomas ninguna decisión, te quedas en una especie de limbo flotando y no eres nadie. Entonces Bill para mí era un misterio en ese sentido, era un personaje que no sabía quién era él, pero es que yo tampoco. Yo lo llevaba de un lado para otro y él solo tenía el referente de que había querido muchísimo a su madre estaba muy enfadado porque su madre se marchó, y estaba muy enfadado con la señora Potter porque creía que era la que tenía la culpa de todo, y el pueblo, y claro, solo tenía eso, solo tiene odio y amor infinito por su madre sin querer confesarlo. O sea, es un personaje curioso. El personaje de Bill y la historia de Bill hace también que se haya dicho, también se dice, creo, en una contraportada, que es un libro sobre la maternidad. Sobre la maternidad, también sobre la relación padres e hijos. Hace unas semanas estuvo Henri De Luca, el escritor italiano, que el último libro que ha escrito es sobre la relación padres e hijos. Y entonces él decía cómo claro, los hijos no son responsables, siempre decimos que los hijos no son responsables de las culpas de los padres, pero cómo le marca a un hijo, y es decir, por mucho que dices, no, tú no tienes nada que ver, cómo le marca a un hijo la vida de los padres, o lo que los padres han hecho, se han estado. Esta idea de la madre que se va por la literatura, por el arte, se va por el arte, más que por la literatura, por el arte. Ella se va para no desaparecer, porque ya está sintiendo que desaparece, no aparece. En realidad, más que es un libro sobre padres e hijos, madres e hijos, pero desde abajo arriba, es decir, desde el hijo hacia los padres. Al final, todos los que estamos aquí, todos somos como somos porque hemos tenido los padres que hemos tenido, cada uno de nosotros. Y entonces, en este libro también va sobre emanciparse de esa idea del ojo que te mira, cómo te mira exactamente y qué eres para él. Y cuánto espacio has tenido para ti, cuánto no has tenido. Hay un personaje que a mí me encanta, que es la chica que tiene una tienda de rifles, Samantha Jane Gribor, que su padre Lacey ha sido muy buen padre. Ella lo ha querido mucho, le ha dejado mucho espacio. Y para mí es el personaje más asentado y más feliz de la novela. Ella solo se dedica a dibujar osos polares ahí en su mesa, tiene su perro gigante, sus libros y la tienda de rifles. Y va a disparar y ya está. Va a tomar una cerveza con Bill cada noche y esta es su vida y está contentísima con él. Nadie esperaba más de ella, nadie esperaba menos. Es, digamos, una obra de arte en paz consigo misma. Entendido los hijos como obras también. La señora Potter, en cambio, la propia novela no está en paz, porque la autora la escribió, abandonó el lugar, aborreció la novela durante años porque la eliminó como escritora. Es ya únicamente la autora de la señora Potter, no escritora, sino la autora de la señora Potter. Y la señora Potter en sí se revuelve dentro del propio Kimberley, aunque no es una persona, es una novela, pero está también abandonada en ese pueblo. La Kat McKisco, la gente en prácticas, tiene ese padre aborrecible que es un bebé gigante, que es Francis Violet, el escritor de misterios, que la trata como, bueno, ella cuida de él y ella aborrece eso. Tener que cuidar de su propio padre, y querría que se hubiese ido, como se fue la madre de Bill, para tener de él solo los libros, para poder admirarle en la distancia y no tener que convivir con esa especie de monstruo que es su padre, que es, bueno, pues un narcisista,
un egocéntrico. Es decir, todo lo que, no únicamente en el momento de la creación del ser humano en sí, sino todo lo que acompaña a eso y el trato que recibes como hijo. El propio Stampy McPhail, que para mí es la tragedia griega de la novela, que es este señor que fabrica la ciudad Kimberly Clark sumergida en su sótano exactamente igual, pues está fabricando una ciudad a su medida. Él se siente así de pequeño porque tiene una madre que quiere que sea un titular. Entonces él no va a ser nunca un titular, porque lo que se le da bien nadie lo reconoce por eso. Él tiene que vender casas, pero a ella le gusta jugar a vender casas, pero no le gusta venderlas ni es bueno venderlas. Entonces eso es más bien sobre cómo te afecta ser hijo de alguien, que más como... Creo que hay mucha literatura sobre la paternidad, sobre lo que implica tener un hijo, no tener un hijo, todo esto, pero haber sido hijo hay menos. La de Richard Ford me parece alucinante, para mí es la mejor en ese sentido, sobre todo de hijos únicos. También es verdad que aquí todos son hijos únicos. La novela, excepto las hermanas Forrest, que son dos, pero es como si fuera uno, que son gemelas. Richard Ford lo ha hecho muy bien y habla mucho de los padres y de cómo el hijo único está dentro de la relación entre los padres, y al final es una pareja de tres. Todo eso es mucha presión. Hay mucha psicoanálisis de la novela que me he hecho a mí misma, yo creo. También habrá cosas que descubrirás quiero decir, después de haberla escrito, ¿no? Total, todo esto que te estoy contando lo he descubierto después. Al principio fue todo muy visceral y además yo estaba dentro de la historia y me quería pasar bien y encontrar salidas a cada personaje. Y luego me di cuenta, wow, todo esto está hecho por ahí. Menos mal que te acuerdas de todos los nombres, ¿no? ¿Te acuerdas de todos los nombres? Me han hecho entrevistas donde me han preguntado al azar, y les he dicho quién era todo el mundo y no tengo apuntado nada en ningún sitio. Nunca tuve una lista no la tuve nunca y estoy orgullosa. Supongo que con la edad se me está yendo la memoria, pero de momento ahí va. Bueno, el momento están todos vivos en tu cabeza. Sí, están ahí. Cada uno con su personalidad. Sí, ¿qué personalidad? Muy divertido, Betty Smile. ¿Qué decir de...? Bueno, yo aquí los tengo apuntados. Yo digo, menos mal que ella los recuerda. ¿Qué decir del matrimonio Benson? Estos son los mejores. Esto es el humor de la novela. Sí, esto es genial. O sea, de hecho la novela se llamaba Los Benson al principio de todo. Yo tenía mis libretas, todo era Los Benson. Porque pensé que iban a ser el centro, que la historia de Bill iba a ser algo como que pasaba, que lo central iba a ser que los Benson se iban a mudar a la casa de Bill. Y luego me di cuenta que no, claro, en medio de tanta gente, los Benson, pues sí, con la parte humorística. En realidad me dijo una vez Mariana Enríquez que es un tratado sobre la pareja, que me pareció increíble. Me pareció una bestialidad, pero en el fondo, claro, también. O sea, también podría ser un tratado sobre la pareja. Esa pareja de escritores de terror absurdo, donde ella es como la jefa, ¿no? O sea, la que en el fondo la famosa, y el marido pues está ahí a la sombra y quiere como y se cartea, hace cosas con gente tan loser como él. Y en este caso se cartea con un personaje de Kimberly Clark Weymouth, que es un escritor loser también, pero se cartea en forma como si fuese una mujer. Bueno, toda esa historia trans que hay en medio me encanta, todo el personaje este. Y sí, son gente, bueno, y para mí los Benson representan los escritores, como dice en un momento determinado la bibliotecaria, los peces gordos, ¿no? En el sentido de que ellos pueden permitirse vivir fuera por completo de la realidad. O sea, todo el tiempo se lo pasan tomando ideas, como mariposas, les dan de comer, tienen 25.000 sirvientes, y entonces todo aquello, se mudan a casas encantadas para escribir sus libros, y con fantasmas siempre, que además los fantasmas, claro, como son fantasmas profesionales, son también escritores, entonces les ayudan a tener ideas. Todo bien, cuando se encallan, pues hay una idea genial. Eso en la realidad no les toca, pero en la novela, como todo puede pasar en Kimberly Clark Weymouth, la realidad aparece en forma de ventisca cuando bajan de una diligencia por un problema con los sirvientes. Y entonces la realidad aparece y está a punto de romper todo lo que han sido hasta ahora. Y eso es un poco hablar, hay mucha reflexión sobre escribir y los escritores y cómo vivimos los escritores y cómo sentimos los escritores, desde el narcisismo hasta la envidia, esta idea de querer permanecer como en tu burbuja, ¿no? Que es ideal. A mí me pasa que
Y cada vez lo noto más y pienso, mira, estoy haciendo un Benson, ¿no? Porque cuando estás con tu idea, ¿no? Y estás ahí como creando y te aparece tu hijo y te dice, porque mañana tengo que no sé, y dices, ahora no, ¿sabes? Piensas, no, esto no es la realidad, no quiero que entre ahora en mi cabeza. Y piensas, si yo fuera Benson, ¿sabes? Esto lo pararía un bill de estos y diría, esto, ahora no puedes molestar a tu madre, pero no. Entonces, bueno, representan un montón de cosas, sobre todo para mí era la parte donde tú has dicho que podía ser más libre, o sea, la parte, forman parte de la trama, evidentemente, y está en el centro y son como, en algún sentido, también hacia el final, o sea, son uno de los detonantes de todo, pero están como más al margen, ellos tienen su propia trama que va paralela a la historia del pueblo, porque ellos son como los escritores ficticios, en el fondo, ellos viven realmente en una realidad donde pueden vivir al margen de la propia realidad. Y Kimberly Clark Weymouth lleva siendo eso desde el principio, desde que la señora Potter le lanzó el hechizo y se convirtió en una ciudad ficticia donde la gente va a creer que está dentro de una novela. Y eso se va a acabar cuando, bueno, no se cierre la tienda o va a parecer que se acaba. Y luego reaparecen las hermanas Forrest también, que es otra ficción dentro de la novela. Mucha ficción dentro de la ficción. Totalmente, todo el rato. Y las hermanas Forrest, que también son muy divertidas. Bueno, hay cosas muy divertidas. Antes, a mí, por ejemplo, me dan mucha risa los niños gramatólogos. Sí, los de que dice que me han salido unos niños gramatólogos. No se lo pierda. Hay 5 hijos, pero él parece que tiene 15 años. ese personaje también, pero bueno, las hermanas Forrest, que también una sería más, digámoslo así, la ciencia, la otra la intuición, y aquí tenemos dos polos representados porque también muchos personajes tienen como su negativo dentro de la novela, ¿no? El personaje que representa lo contrario de uno mismo. Las hermanas Forrest, todo el pueblo sigue esta serie y una serie es muy gracioso, pero yo también lo he leído como una crítica a mucho género de novelas de crímenes y tal, pero que dice, bueno, en ese pueblo ¿cuántos asesinos hay? Claro, si llevan 1000 capítulos y hay solo 500 habitantes en el pueblo, ya ha muerto más gente que los habitantes que había en el pueblo, claro. Exacto. Sí. Entonces, todos están viviendo, pero que al final un poco dice también de nosotros, porque muchas veces vivimos en ficción o hablamos continuamente de series, nos metemos todos en una serie de moda y en este pueblo de una manera más exagerada, ¿no? Sí, además la necesidad de un modelo. Esta gente del pueblo está como perdida, ¿no? En algún sentido, están en ese pueblo. Ninguno ha querido leer La señora Potter, no les importa nada. Eso también es típico, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Pues los del pueblo viven de la señora Potter y en cada negocio que hay en el pueblo hay un rinconcito con recuerdos de la señora Potter, o esto lo firmó Luis Cassidy Feldman cuando estuvo aquí, lo han firmado ellos, o lo que sea. Pero nadie lo ha leído, ¿no? Y nadie quiere saber de la señora Potter, pero sin embargo admiran lo de las hermanas Forrest como si fuese... Y es el único pueblo en el mundo que ve esta serie aún. De hecho, cuando la serie se termina es como tenemos que ir a ese pueblo porque es el único lugar donde nos ven. Y las dos hermanas, para mí lo que... son dos hermanas detectives que una, sin tener que hacer nada, ya sabe quién es el asesino, que no sé cómo nadie no ha usado esto alguna vez. Supongo que porque es demasiado absurdo, pero a mí me encanta. O sea, que tú digas, tú eres el asesino. No hace falta deducción ni Sherlock Holmes ni nada, sino lo veo en la cabeza, sé que lo has matado tú. O sea, ella no tiene que hacer nada y la otra, sin embargo, está siempre tomando nota, haciendo todo esto, ¿no? Como comprobando hipótesis, tal, no sé qué, y nunca la acierta. Es un poco la idea del talento y la falta de talento, ¿no? Y cómo el pueblo siempre se alinea en favor de la que no tiene talento, porque eso dice mucho de los del pueblo, sobre todo porque no son capaces de admirar el talento. O sea, los únicos que son admiradores de la hermana con talento son Bill y Sam, porque les da todo igual, ¿no? Pero a todos los demás como que la envidian. Porque esta tía es así, ¿no? Pero eso me servía para que todo, bueno, me servía, en realidad fue como inevitable que si eran tan fans de esta serie, todos intentasen ser como las hermanas Forrest y fuesen detectives privados, y eso mantenía al pueblo como todavía más encerrado, porque al periódico del pueblo no podías hacer nada sin que se entere, no puedes tener un amante, no puedes ni irte un día con no sé quién a tomar algo porque ya van a pensar algo, ¿no? Eso
esa idea del pueblo como infierno, ¿no? Lo del pueblo pequeño, infierno grande, eso siempre me ha gustado mucho. No sé si es porque hace 14 años que vivo en un pueblo también y todo esto al final se friega, o porque luego pensaba, en el fondo también, las redes, yo me acuerdo cuando íbamos a la universidad y nos decían, cuando Internet se desarrolle, viviremos en la aldea global. Y yo pensaba, ¿eso qué es? Ya lo entiendo un poco todo, ¿no? Tú al final miras redes y solo porque alguien le ha dado un like a otro alguien ya piensas de esa persona mal o a veces estás como buscando y qué opinó en ese momento, ¿no? Y en el fondo estás como en una especie de red donde estás juzgando al otro todo el tiempo solo por un corazoncito que ha puesto de más o de menos, y eso me parece terrorífico porque la gente somos muy grandes por dentro y tenemos opiniones que cambian todo el rato, y eso es muy básico y muy de convertirnos en blanco o negro, ¿no? No me gusta nada. Entonces me servía muchísimo la que podría ser la presión que tradicionalmente se siente en los pueblos, ¿no? Que histórico, se habla de los pueblos, pues ahora llevada al ámbito global, ¿no? En el pueblo que todos se espían unos a otros. Son abuelas del visillo anglosajonas, todas. Hasta los perros espían. Espiándose y siguiéndose, tomando notas, haciendo hipótesis sobre qué habrá pasado. Luego está también la inteligencia esta, ¿no? Cuando se enteran de algo, todos se llaman entre ellos la red sináptica de todo el pueblo, que les sirve para intentar orquestar algo. Hay un asesinato ficticio dentro de Polly Chalmers, ¿no? Que es lo único que no han investigado, que dices, o sea, sois todos detectives, pero hay un asesinato en el pueblo, el único, y nadie lo investiga. Súper sospechoso, pero nadie lo investiga porque, bueno, esto no lo vamos a tocar. O sea, sí, supongo que es el absurdo llevado al extremo, y sí, es un espejo que deforma un poco la realidad, la deforma muchísimo, vamos, para entenderlo. Antes ahora dejaremos también si queréis hacer alguna pregunta, porque ya vamos casi 50 minutos. Ahora abrimos, pero al final el libro acaba alguien que jamás se ha sentido en casa sintiéndose en casa por primera vez. Y yo quería yo lo he leído esto como que uno creo que tiene muchas lecturas, pero el cobijo que da los buenos libros, ¿no? Y como uno en un libro, en una novela, se mete un poco, encuentra calor y no se encuentra solo, ¿no? Podría ser esta una lectura de esa frase. Totalmente. Me he dado cuenta, y esto es un spoiler que os voy a hacer, no me he dado cuenta que cuando la segunda novela que publiqué, Gwendolyn Kramer, acaba exactamente igual. ¿Ah, sí? Y entonces esto es algo mío ya de la cabeza. O sea, esto ya soy yo, que creo que yo me siento muy en casa cuando escribo, cuando me siento muy en casa dentro de los libros, no sobre todo los que escribo más que los que leo. Los que leo, como los ha hecho otro, estoy en otra casa, ¿no? Pero cuando los escribo estoy muy en casa, y tengo la sensación de que el sentirse en casa, en este caso además engloba también el sentirse por primera vez uno mismo, con todas las aristas y las virtudes y las bondades y los defectos. Y Bill es eso, ¿no? Al final de todo se siente en casa por primera vez por un montón de cosas que le han pasado en todo lo que hemos leído. Y mi esperanza, y a mí también me pasa cuando lo escribo, ¿no? Cuando acabo, porque Gwendolyn Kramer, en el fondo, el personaje que se sentía en casa al final es el malo, que acaba en la cárcel y se siente en casa en la cárcel. Pues es un personaje desencajado que de repente está en el lugar exacto en el que debería estar. Y Bill es un poco eso. Como he dicho desde el principio, él no sabe quién es un personaje secundario, va en busca de sí mismo, y al final, aunque no se mueve, digamos, demasiado, se siente pese a todo en casa. De la misma forma en que se sintió en casa Luis Cassidy Feldman, porque el párrafo es idéntico al porque es muy circular la novela en eso. Ese párrafo está al inicio de la novela cuando Luis Cassidy Feldman, la autora de La señora Potter, habla de cómo se siente cuando ve el cuadro de los esquiadores, que es esta portada. Ese es el cuadro en el que ella piensa todo el tiempo. En la cabaña en la que ella se siente como en casa, es esa cabaña de ahí. Entonces ella dice se sentía en casa por primera vez dentro de algo que era, pues, una representación de algo que no existía.
Y al revés, Bill se siente en casa supuestamente en su nueva realidad, que por fin ha aceptado, vale, esto es lo que soy. Se convirtió un poco en Sam, su amiga. La novela es circular. Sí, eso sí. Bueno, abrimos al público que estéis aquí, que si tenéis ganas de preguntar, adelante. Venga. ¿Le doy el micro? Sí, porfa, mira. Micro. Porque tiene que salir allí, ¿no? No sé si está... A ver. Tengo que preparar. Sí, si no, si vienes aquí. Mira, ya está, ya está. Bueno, Laura. Hola. Varias cosas. Varias. Venga, leyendo tus libros. Una cosa que realmente me dejó muy loca, porque me tiré muchas horas llorando en el capítulo del reencuentro de la madre y el hijo. ¿Cómo eres capaz, creo yo, de ponerte en las dos posiciones? Porque tú eres madre y has sido hija, y yo creo que debes de reconocer las dos posiciones. Totalmente. Y cómo eres capaz de contarlo en el mismo capítulo desde los dos prismas. No lo sé. Bueno, acaba, perdón. No. Yo lo leía y era, con mi mente, me veía como en los dos personajes repartidos. Yo misma representando a los dos personajes. Decía, ¿cómo lo ha hecho? Me dejaste 2 horas o 3 horas llorando, y mi madre y mi hijo, mamá, ¿qué te pasa? Mamá, ¿qué te pasa? Estás leyendo un libro, pero es que no paras de llorar. Ay, digo, ya, pero es que me sentía totalmente proyectada. Digo, ¿cómo puedo verme proyectado en dos personajes a la vez? ¿Cómo lo has hecho? Pues no lo sé, porque yo también me proyecté en los dos. Fíjate que yo, como escribo así que no sé dónde voy, cuando llegó ese capítulo me dije, ahora se van a encontrar. O sea, yo ya iba, y sobre todo lo que pensé es, se van a decir muy pocas cosas, porque en realidad lo que pasa es que se quieren mucho. Y al final no importa lo que ha pasado, te quieres. Y me pasó una cosa, que es que cuando la vi a ella en la calle, o sea, bueno, aquí evidentemente para que algo te salga como así, tiene que haber una parte tuya muy grande. Entonces, yo recordé cuando yo iba a caminar con mi madre por el centro de mi ciudad, que también era muy pequeño, y en realidad era eso, ¿no? Lo de vas conmigo a todas partes, en realidad todas partes eran muy pocas partes. Y yo como que invoqué a mi yo niña que iba con mi madre a esas pocas partes, y a la vez bueno, fui yo ahora como madre viendo desde fuera, intentando entender también a mi madre si hubiera sido exactamente como yo soy ahora, pensando al final todos hacemos lo que podemos, desde un lado y desde el otro. Nadie tiene la sensación de estar haciendo semejante daño en uno ni en otro. Y fue una cosa, bueno, cuando se me ocurrió lo de que se le fuese haciendo la ropa grande, ahí yo me puse a llorar como una loca también. Antes había más conversación y enseguida la eliminé, porque vi que aquello, cuando yo puse lo de voy contigo a todas partes, me puse yo a llorar también, tuve que parar de escribir, me puse a llorar como una loca. De hecho, yo le dediqué el libro a mi madre tiempo después y le puse todo eso, exactamente lo mismo, y para mí también ha sido una especie de cerrar cosas porque he podido decirlo. No sé, no sé cómo, la verdad, o sea, me desdoblé totalmente, porque cuando está bien convertirse en madre, creo, o padre, sin haber olvidado o sintiéndose aún muy hijo y muy hija, ¿no? Porque si tienes las heridas cerca de las cosas que te han pasado, tú intentas evitar las tuyas, pero vas a generar otras. Esto es así. Entonces pienso, bueno, yo soy Madeline porque yo estoy generando esas heridas en mis hijos. Yo llego a mi casa y ayer pues jugué una partida de Scrabble con la niña, pero estuve escribiendo 2 horas y media antes, ¿no? Y la partida fue un ratito, y probablemente pues si algo me van a decir mis hijos de mayores es siempre estabas escribiendo y bueno, teníamos un ratito de ti, ¿no? Y claro, y al final esa parte de la madre que solo es amor incondicional también. Yo lo que veía ahí en esa escena era amor incondicional por los dos lados. Es en plan, al final, una relación de madre e hijo
cuando quitas todas las capas, porque al final todos son capas de rencor, de orgullo, de un montón de cosas, si las eliminas todas, solo hay un amor incondicional, por un lado y por el otro, a lo que se tendría que aspirar. Y el hecho de que la novela no tenga ningún contexto social, político, no hay dinero, nadie tiene edad, no hay nada, para mí amplifica mucho eso. Amplifica el hecho mismo de que a él se le pueda hacer mayor, grande la ropa mientras acerca a su madre. Poder hacer eso dentro de una novela encierra mucho mejor, para mí, sin darme cuenta, el mensaje que quieres transmitir de sentirte en los dos lados a la vez, mucho mejor que si fuese un encuentro de padre e hijo en una cafetería, me pido un cortado, tú no sé qué, y te digo dos cosas y se acaba, ¿no? Aquí hay una construcción, para mí fue mítica también, ¿eh? De hecho, yo teniendo a mí a veces me pasa esto, que viendo la página escrita, sé lo que tiene que ir fuera porque tengo la sensación de lo estoy viendo ya como después. Pienso, esto tiene que ser así. O sea, iba a ser, voy contigo a todas partes y se acaba ahí el capítulo, aunque podías poner 1000 cosas, no importa. Menos es más, y más cuando sabes que se quieren. Yo creo que hay y aparte está toda la construcción previa también de decir que el hijo cambiaba los nombres de los cuadros, ¿no? El querer construir a tu madre como tú querrías que hubiese sido, y el que ella haya podido vivir sin ti también todo ese tiempo. Bueno, los padres somos un poco así. Es que los padres somos un poco así, ¿eh? O sea, bueno, yo este libro me lo escribí también para decirme a mí misma, porque entendí una frase que había en un libro de Joy Williams que decía: yo podía echar a andar ahora y no echaría nada de menos. Y hay una crueldad importante, pero que sientes. Y si la aceptas, bueno, esto es lo que hay, ¿sabes? Si tú vives contigo todo el tiempo y vives con todas las edades que has tenido, hay en edades en las que esas personas no estaban y tú eras una persona ya, ¿no? Entonces, al final es, bueno, cada uno desde el punto de vista, desde donde está, hace lo que puede, y sobre todo es importante que te quieras, con quien sea, y dar amor y respeto y espacio. Pero bueno, hay un malentendido entre los personajes que bueno, al final se soluciona bonito y bien, yo creo, y con pocas palabras, porque o sea, al final es una madre y un hijo que, sobre todo el hijo, la ha necesitado mucho. Ella no lo ha necesitado tanto, pero ella es consciente al ver lo del daño enorme que ha hecho y de lo que se ha perdido. Entonces ella es como el shock de decir, ella es un poco, se acerca a él en plan, no tengo perdón. Ella se acerca a él en plan, no me puedes perdonar porque no hay perdón. Y vamos a ir desde aquí. Ya está, lo que he dicho ya está hecho. Sí. Qué bien que lo preguntes, qué bonito, gracias. Y otra cosa, a raíz de leer y tener artículos tuyos y de ver entrevistas, empecé con Bandini. Sí, claro. Muy bien, genial. ¿Qué hay de Bandini en tu libro? Pues está todo lleno. O sea, Francis Violent McKee, en mis novelas siempre hay un personaje que es Bandini. Aquí sobre todo es Francis, para mí. O sea, un escritor mediocre que cree que es el mejor del mundo. Claro, o sea, ¿cómo se llama esto? El engreimiento, sí, la soberbia, ¿no? Del escritor. A mí me encanta, es algo que adoro. O sea, porque yo era así de pequeña. Bueno, yo creo que lo sigo siendo en realidad. Lo que pasa es que me lo tomo todo en broma. Bandini no se lo toma tan en broma, pero en realidad antes sí, que es el que a mí me interesa. Pero yo recuerdo que eso lo he explicado alguna vez, pero yo de pequeña en el patio del instituto, primero de BUP o algo así, recuerdo que cuando se me rompía una bamba o algo les decía a las empollonas de clase: guárdate esto que algún día yo voy a ser muy famosa. Yo era súper Bandini, o sea, yo era totalmente Bandini. Lo decía en coña ya entonces, ¿eh? O sea, no me tomaba para nada en serio ni iba de creída. O sea, me reía de mí misma en plan, pero ya veré, pero en el fondo me lo creía. O sea, yo estaba convencida que algún día, no sé, y entonces cuando yo leí Preguntar al polvo dije: Dios mío, si esta persona soy yo. O sea, yo he sido esta persona desde los 14 años. Entonces, y Fante tiene una pasión por contar que es increíble. O sea, incluso el libro este de cuentos que se llama Hambre, que han sacado como cuentos de cuando él vivía con sus padres aún y todo, que me parece una fantasía. Cada cuento de Fante es como oro, porque tiene una fuerza cuando cuenta, da igual lo que te esté contando, hay unas ganas de vivir en cada cuento, llenos de vida, es el nombre de uno de sus libros también, y está lleno de vida. Y yo intento que los personajes estén llenos de vida y que el mundo que hago esté queriendo salir de ahí, ¿sabes? Queriendo imponerse al real.
Sí, ¿ves? Pues eso es de parte, ¿ves? Laura, que en todas estas maneras de ser escritor, miedos de los escritores, tics de los escritores, o sea, que se recrean en el libro, las referencias son más a personajes de la literatura como Bandini porque te lo digo porque como conoces muy bien el mundo de la literatura, que a reales. También, no, pero sobre todo son yo todos, ¿eh? ¿Todos sí. Están en ti? Sí, la verdad es que para mal y para bien y para todo. O sea, para mal más bien, porque algunos son malas personas. No, sí, están más en mí y en personajes de escritores que he leído. O sea, porque los de verdad, cuando los entrevistas, son demasiado reales en el peor sentido. O sea, son gente que puede estar más o menos aburrida, puede ser más o menos soberbia. Tienes muy poco rato con ellos. Los que son extremadamente amables y cariñosos son buenas personas con las que simplemente te cruzas. Entonces, en el trato me gusta mucho más la historia de su vida, es decir, de lo que ellos me han contado que han hecho desde niños, ¿no? Todos siempre coinciden en que las primeras historias que escriben tienen mucho que ver con lo que luego han acabado haciendo. Por ejemplo, yo es algo que pregunto obsesivamente eso. Y te das cuenta, a mí me gusta construir la historia de ese niño o esa niña que empieza a escribir, ¿no? Y ahora en qué se ha convertido. Pero no he cogido, creo, conscientemente cosas reales de escritores sobre los que no haya leído, más bien. O sea, quizá de los que he leído he cogido más cosas históricamente que de los que he entrevistado. Porque en realidad no se muestran así nunca. Y si son soberbios, te caen tan mal que no les quieres. Entonces quieres más a un soberbio como Bandini, que es gracioso, ¿no? Pero lo de Francis Violet, en el fondo, o sea, él que es de esa ciudad, y esa ciudad mira a Luis Cassidy Feldman, y a él no, y él quiere tener una estatua, quiere que le hagan caso. O sea, yo, por ejemplo, en mi ciudad ahora no vivo ahí, pero yo nací en Tarrasa y ahora, bueno, se mudó hace un tiempo, hace ya años, un escritor catalán que se llama Jaume Cabré. Pues Jaume Cabré ya tiene de todo, tiene un instituto, tiene un Capgros de estos que le llaman allí, tiene de todo. Y yo no tengo nada, es como, pero yo soy de aquí, ¿no? A ver, este señor no, es más famoso que yo, ok, pero algún día... O sea, pero esa soberbia, cuando llevas eso a reírte de ti misma y al extremo te sale Francis ahí enfadadísimo porque yo tendría que tener una estatua allá en el pueblo, yo soy escritor de este pueblo. No, en realidad es una cosa infantil todo, al final son niños pequeños todos. Sí, o sea, hay menos de reales que ficticios. En el fondo, sí. El lenguaje de tu... Esta es una pregunta así... Sí. En el fondo, el lenguaje que utilizas es el lenguaje que utilizas. Sí, es aunque lo construyas, pero en el fondo es el lenguaje con el que hablas. Sí, seguramente sí, y es el que me gusta. Además, es que a mí me gustan las palabras como caramelos, eso es así. O sea, me gustan las palabras mucho. La forma que tienen, todo. O sea, algunas en concreto, otras no. Pero sí, yo hablo así, y de hecho no solo yo, sino mi hija pequeña dice que demonios. Todo. Es algo que se transmite genéticamente, socorro. Sí, o sea, en mi casa hablamos un poco así, un poco así. No, es que ahí se produce un círculo de que yo decía, nadie habla así, pero todo el mundo reconocemos esta manera de hablar, ¿no? Pero podría ser que hablásemos así en algún momento o que lleguemos a hablar así, que nos volvamos tan locos que... Hablamos un poco así. Lo que pasa es que la traducción y el doblaje, sobre todo, no solo la traducción, sino el doblaje sobre todo, que es el que más nos ha entrado por las películas y demás, es algo también único de España, porque igual no dobla, o sea, hay un montón de países que no doblan. Nosotros sí. El doblaje antes era muy genérico para que se pudiera... Lo español pues se vendía aquí, igual que en toda Hispanoamérica. Entonces, los traductores, que a mí me parecen personas encantadoras, entrañables y los amo, llegaban a interpretaciones muy bonitas de cosas, ¿no? Como pan comido y todo esto, que es como una cosa, que es como una solución, o el qué diablos, ¿no? What the hell, ¿no? Y es todo una solución como graciosa, que no existía y de repente existió. Ahora, como todo se está trayendo mucho por este mundo de identidades marcadísimas que vivimos, a cada lengua, incluso a cada dialecto, ya no existen este tipo de libros. Yo he de reconocer que a veces leo traducciones antiguas para conservar el lenguaje, porque cada vez el lenguaje... Yo leo ahora, por ejemplo, esto que decías antes de Philip K. Dick,
y lo pongo siempre como una broma porque lo comparo siempre con tener 2 hijos. Tengo 2 hijos y muchos libros de Philip K. Dick. Es una cosa que importa de verdad y otra que no importa nada. Pero los libros de Philip K. Dick, como eran tan difíciles de encontrar y estaban en editoriales muy pequeñitas y tal, ahora los está reeditando Minotauro bien, pero eran como un pequeño tesoro cada vez que encontrabas uno en algún lugar y muchos muy caros porque eran ediciones raras. Y, pues claro, bueno, las traducciones eran una fantasía porque, claro, Philip K. Dick se inventa palabras cada 2 palabras. Entonces, claro, cada traductor hacía lo que podía. Entonces ahora Minotauro lo está haciendo muy estándar y es muy español y no me gusta nada. Es otro escritor. O sea, ahora yo no puedo leer a Philip K. Dick porque la traducción ya no es esa fantasía. O sea, yo para mí lo consideraba un escritor divertido y ahora es súper serio. O sea, ahora lo lees y piensas, Dios, no, qué serio es este hombre, yo no lo quiero así. Entonces, no sé, el mundo de la traducción está cambiando mucho, pero a la vez nos ha dado a Foster Wallace, que para mí es también un referente clave del libro y en la forma de sostener adverbios y, o sea, una forma de, nos dan formas del español que no existía. A mí me encanta. Supongo que como leo mucho, también hablo mucho, ya veis, pero leo bastante más. Se me queda la forma a nivel gráfico claramente, pero a veces también supongo que hablando algo de los caras y demonios. Demonios no digo yo, pero mis hijos sí. Te da gusto de vez en cuando, da gusto de hablar así, ¿no? Que demonios. Al final queda un poco esta retroalimentación constante entre literatura y verdad, entre realidad y ficción. La ficción crea la realidad, la realidad y es en un juego constante, ¿no? Sí, de hecho la novela, luego me di cuenta también de esto, es que la novela empieza a temblar, o sea, el pueblo tiembla cuando va a cerrar la tienda de souvenirs porque de alguna forma se está cerrando a la idea de la ficción, pero luego al final, con el episodio de de las hermanas Forrest que se graba en el pueblo, esto es un pequeño spoiler, pero como no está tan fuera de contexto no importa, que se graba de forma inversa, porque los personajes, hartos de su personaje, se convierten ellas como actrices que han hecho a sus personajes en protagonistas, es otra forma de crear otra ficción. El libro te está diciendo nunca vas a poder vivir sin ficción, ya sea una ficción más o menos realista, más o menos autoficción, pero siempre vas a necesitar una especie de encantamiento de la realidad. O sea, tienes como que, porque si no nada tiene sentido, todo es demasiado duro, demasiado frío, demasiado poco... Somos animales narrativos al final y cada día hacemos un relato de lo que nos ha pasado ese día. Escribamos en nuestro diario, hacemos un relato por la noche. Hoy he hecho todo esto, y mañana continúa el relato, ¿no? Entonces necesitamos que ese relato también forme parte de algo mayor. El periodismo está todo el tiempo intentando construirnos un relato a todos en el que todos estemos dentro y formemos parte de algo. Te puede gustar o no el relato que construye, entonces tienes que cambiar o no de periódico en función de lo que leas, pero vivimos siempre en una realidad ficcionada sin parar y contada, recontada. La propia historia es una forma de ficción, o sea, todo es una forma de ficción. Y sí, o sea, y yo además que pues, leo mucho, pues ya lo he dicho. Estoy más dentro de, sí, paso más tiempo en estos sitios, o más bien estos sitios, o los libros hacen de mi vida un sitio más interesante, como cualquier lector. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Mira. Hola. Hola. Mira, yo quería preguntarte porque, bueno, es a nivel experiencial, como yo leí la novela. Me desconcertaban muchísimo las cursivas y las mayúsculas. Entiendo que te lo han preguntado un montón de veces, yo no he encontrado la solución. Me desconcertaban hasta tal punto que me enfadaba un poco. Porque me gustan mucho las palabras, me gustan mucho, y era como, no soy capaz de entender cuál es el criterio. Esa es la pregunta. O sea, si era solo como lo sientes. Es como, no sé, siento que tiene que ser así, pero te das cuenta que hay en lugares, no sé si en todas partes, pero hay en lugares en que el hecho de llamar la atención te puede cabrear porque hay muchas, claro, porque eso es psicopatía mía, yo creo. Pero el hecho de llamar la atención sobre depende de qué cosas también te mantiene alerta. Yo creo que la lectura está bien que sea un lugar en el que no estés seguro. A mí me parece bien.
que no estés tranquilo mientras lees. O sea, que haya alguien tirando de ti hacia un lado, hacia el otro, que haya alguien enfadándote, que haya alguien... Piensa que te has enfadado, pero probablemente la novela ha sonado en tu cabeza como nada de lo que has leído nunca. O sea, ha sonado, la gente gritaba, las palabras estaban en cursiva y podían decir una cosa u otra. Hay una parte que a mí, de la que estoy especialmente orgullosa, porque no me di ni cuenta de cómo lo hice, pero salió así, la parte en la que están en el almacén de los esquís con Howie Howling, el tipo malo, ¿no? Y Doris, la mujer del alcalde, toda esta gente de Cincinnati, toda esta gente que está haciendo como la conspiración en contra de Bill. Ahí ya rice el rizo es lo más raro que he hecho nunca, que es una conversación dentro de una conversación, varias conversaciones dentro de una conversación dentro de los propios guiones de la conversación. Yo tuve la sensación ahí, luego incluso mientras escribía, que había varios niveles de lectura y tú como lector de alguna forma estabas ahí dentro oyendo las conversaciones a la vez. Si no lo haces así, no lo sientes de ninguna otra forma. Si tú pones, aquellas conversaciones sucedían a la vez, no estás sintiendo nada. Yo no sé, me gusta sentir cosas cuando escribo y no tiene ningún orden y lo siento por el toque. No, pero no pasa nada. Eso me irritaba un poco al principio y luego al final lo vas integrando y forma parte de tu manera de escribir y es genial, ¿eh? Sí, pero solo al principio era como... Socorro, ¿Por qué? Y luego también el tema de, me ha dicho mucha gente también la falta de, bueno, cuando empieza a aparecer gente, ¿no? Y no sabes quién es, todo el mundo. Yo le digo siempre a la gente, bueno, es como cuando llegas a una fiesta, de repente se te lo presentan a los 25 a la vez, dices, vale, aquel cómo se llamaba, este tal, y luego a medida que van apareciendo otra vez, vale, aquel es el de los canapés, este es el de no sé qué. Pues esto es un poco igual. Creo que como lectores no estamos acostumbrados a perder el control. Y sin embargo, cuando somos niños es lo único que tenemos, no tenemos el control sobre lo que leemos y por eso nos gusta leer a los que leemos mucho. Porque detrás de cada frase, cuando eres niño y lees un libro, puede haber cualquier cosa. Y esto es lo que yo quiero hacer todo el tiempo, pero lo hago egoístamente para mí. O sea, yo primero lo hago para mí y luego lo podéis leer, pero primero lo hago para mí porque quiero que sea así. O sea, quiero que cualquier cosa pueda pasar y que pueda hablar un perro o puedas tú sentir que habla o sea, que no estés seguro en ningún sentido. Y un libro no tiene que ser confortable. Para que no lo olvides o para que te diga cosas, tiene que tirar de ti. O sea, nos hemos acostumbrado mucho a que la ficción sea muy domesticada y solo nos cuente algo. Y la lectura es una experiencia que, bueno, para que haya prepararse. A mí me gusta eso. Porque yo soy lectora de libros muy difíciles a veces, pero es lo que me gusta precisamente. Quizá, no sé, quizá es psicopatía mía, pero me gusta que los libros me pongan en aprietos y que me repitan cosas y que me devuelvan y que me tambaleen y que, bueno, leer a Pynchon, si esto os parece complicado, o sea, leer a Pynchon es... Yo misma, para mí es como un máster leer a cualquier cosa de Pynchon, no entiendo nada, no sé dónde estoy en ningún momento y sin embargo siempre encuentras en medio de todo ese caos una pequeña isla. Y de repente aparece una historia que es oro, ¿no? Te la llevas y dices, esta historia me ha contado aquí. Pero en medio tú estás como en ahí en la chatarrería. No sé qué estoy haciendo. Estoy avanzando en mitad de la selva y no sé qué está pasando. O sea que no sé, me gusta... No sé, lo siento porque la siguiente que estoy escribiendo es igual o peor. Pero entonces no hay ningún criterio, no dices ahora sí va, cursiva o siento una mayúscula. No, yo no noto. La cursiva sí que reconozco que es cuando la palabra no encaja del todo en el lugar que debería tener. Es decir, si digo algo que no se dice exactamente de esa manera, siempre lo pongo en cursiva. O sea, no sé, ahora no me sale ningún ejemplo, pero cuando algo de alguna... O sea, para mí la palabra en cursiva es una palabra disfrazada que no quiere decir exactamente lo que dice. Una palabra mentirosa un poco. Entonces, hay muchas, porque me gusta mucho, lo encuentro mántrico para mí mientras escribo, que de vez en cuando haya una palabra que sea dudosa, que estás pisando una tierra que no está, arenas movedizas, esto no sé. Y luego las mayúsculas, sí que es verdad que a veces es simplemente porque la palabra me gusta. Yo creo que si lo analizáramos, veríamos que hay muchas más palabras concretas en mayúsculas de una en concreto. Bueno, sobre todo son interjecciones, ¿no? Suelen ser cosas de gente hablando y diciéndose cosas. A veces es comunicación con uno mismo todo el rato, ¿no? Como interjecciones del propio... Es una especie de monólogo interior
gritón, ¿no? No sé. Me gustan mucho los paréntesis, ya habéis visto. O sea, me gusta mucho mayúsculas, los paréntesis y las cursivas. Lo siento, pero me gustan menos, no me gustan nada. Si te has fijado, no hay ni una sola, no hay puntos suspensivos, los odio a muerte, porque creo que es una pérdida de tiempo. O sea, nadie usa los puntos suspensivos nunca. O sea, cuando hablamos no dejamos nada así. No sé, no. Parece que no, que vamos intercontando todo, ¿no? No estamos, no sé. Pero bueno, son manías. Esto ya es... Que espero que evolucionen y a lo mejor van a peor, espero que no. Espero no añadir más cosas porque creo que no hay más cosas que pueda añadir. Yo creo que ya no hay más. Ya, en realidad yo creo que el libro tienes que querer leerlo. Sí. O sea, no es un libro de dejarse llevar, No. Oye, y luego si uno intenta, que creo que todo el mundo lo intenta cuando empieza, llevar tener claro el control de los personajes, pues se enfada. Mucho. Dice, pero bueno, que están jugando conmigo, efectivamente, ¿no? Eso Sí. es, ¿no? Están jugando con la experiencia de la lectura. Y esa idea de la bola de nieve, eso sí que lo tuve al principio, la sensación de que al principio está todo sacudiéndose y no sabes nada, nada está de pie y luego va todo como asentándose de una forma extraña, no sé. Yo tuve la sensación luego cuando la releí que la novela al inicio se pone en pie y echa a correr, la novela entera, Sí. se va y tú tienes que ir detrás todo el rato. No, eso que los tenías ahí y los has soltado. Eso es, tal cual. Los tenías tú atrapados Sí, ahí en ahora. algún cajón de tu casa y los has soltado. Ya han salido todos. O en una caja. Ahora que decías que el próximo, ¿qué nos puedes decir del próximo? Pues que va a haber mucha gente también. Hace frío. Bueno, no, es más... es un barco, es un crucero, está muy bien, mucha gente, muchos escritores de libros de viajes en el crucero. A veces es un concurso de escritores de libros de viaje en un crucero que va a una supuesta isla que aparece y desaparece, no se sabe dónde está nunca, pero bueno, hay gente que vive allí y que vive, bueno, y hay animales salvajes, gente que muere allí, pero bueno, todo viene porque es un libro de sobreexploradores. Todo viene porque hay un famoso explorador en un lugar tal y cual que ya no está y su heredera tiene que montar este crucero por una serie de cosas que pasan y que se ve obligada a montarlo y ella lo odia estar en alta mar, nunca ha subido un barco, le da mucho miedo el mar, pero tiene que ir ella porque si no va ella no funciona la cosa. Pero en medio de esto dentro del libro se escribe otro libro que esta vez es un diario, pero es un diario experimental, entonces es muy loco. O sea, es muy loco. Me lo estoy pasando muy bien, pero es muy loco. El personaje principal, del que solo se habla, es como un hallazgo. Yo también me lo encontré ahí y pensé, ¿esto qué es? Me lo estoy pasando muy bien. Entonces también un universo de... Sí, totalmente, pero va a salir gente de Kimberly Clark Weymouth, va a salir un personaje de aquí, que aquí es muy pequeño, y en el barco va a tener un papel concreto, entonces yo creo que hablará del pueblo que no estaba y todo, pero de aquella manera, en plan, yo vengo de aquel pueblo que se hizo famoso por esto y tal. Siempre hay conexión. Aquí sale Robbie Stamp, que es un personaje que sale siempre en mis libros, que es una escritora de ciencia ficción. Seguramente en el nuevo también salga. Bueno, hay personajes que salen aquí como muy pequeños, pero está todo siempre relacionado. Me hace gracia eso también porque como lectora me gusta encontrarme, ¿no? Ver en un libro de Bolaños es muy guay cuando te encuentras un personaje que ya estaba en otro libro y de repente aparece. Aparte aquí le has dado poco protagonismo y en el otro le puedes dar más espacio. Pues contar cosas que no has contado. Exacto, sí. Y nada, va a ser mucho más largo que este, pero entonces me va a tardar mucho en escribirlo, pero llegará en algún momento. Creo. Bueno, pues si no queréis decir nada más, creo que podemos cerrar aquí. Ha sido un gusto tenerte, Laura, aquí. Yo os doy las gracias a todos por haber venido al Centro Cultural La Nau, a la aula de narrativas, y a Laura Fernández le doy las gracias por escribir, por ser libre a la hora de escribir, por hacerlo y por tener tantas ganas de jugar. Creo que
es una presencia, digámoslo así, en la literatura española única, y yo estoy agradecida y contenta de que existas, ¿no? Como escritora. Sí, Venga, gracias. gracias. Gracias.